relaciona o se encuentra con diferentes profesionales. Y si usted lo hace con un traumatólogo, va a quedar en las nubes. O sea, que todo esto que vemos, Cada una es una cavidad articular. Cada una es una cavidad articular. O le van a decir, si es un traumatólogo, no, eso está fracturado ahí. a ver, profe, por lo menos entre radio y la primera fila del carpo, ¿toda esa es una cavidad o son...? Todo esto es cavidad articular, esto es cavidad articular, esto es cavidad articular. O sea, completo. ¿No se está viendo allí? Todo es cavidad articular. Por eso les dibujé esto. Esto que dibujé, ¿qué es? No, ¿qué es? La membrana sinovial. La membrana sinovial. Y esto cartílago articular. Entonces, la cavidad articular se forma con ¿qué estructura forma la cavidad articular? El espacio que se ubica entre cartílago articular. ¿Qué estructura forma la cavidad articular? Si lo acabo de decir. La membrana sinovial. ¿Y qué más? El cartílago. El cartílago articular. Ay, no, Dios mío. Ajá. Ahora, ¿qué estructura ocupa la cavidad articular? O sea, ¿quién la ocupa? El líquido sinovial. Amén. Ujú. Aclarada la cavidad articular, ¿quién la forma, quién la ocupa? Ellas son tres, ¿verdad? Son tres cavidades articulares. Siempre lo mando a preguntar. Usted va a buscar si hay comunicación entre ellos, si la hay. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, por ejemplo, si el daño está aquí y esta no se comunica con esta ni con esta, y usted pone aquí el medicamento, obviamente no va a hacer nada porque no va a llegarle a ella. O si se comunican y usted coloca un medicamento y usted no sabe que se comunican y no debe pasar el uno a la otra, puede generar un daño. Entonces usted tiene que pensar bien qué es lo que va a colocar que pueda hacer que ayude y que no dañe la otra cavidad articular. Entonces ya sabe que van a buscar eso. ¿Seguro que quedó claro? Esto ya ustedes lo dijeron, ¿verdad? Tenemos los ligamentos de la articulación del carpo, el ligamento colateral lateral del carpo. Fíjense, desde el proceso estiloide, salud, desde el proceso estiloide del cúbito a la superficie lateral del metacarpo. Si estamos lateral, ¿de qué metacarpo será? ¿Del tercero o del cuarto? Del cuarto, ¿verdad? Del cuarto metacarpo, la extremidad proximal del cuarto metacarpo. Y tenemos el ligamento colateral medial, va a presentar una inserción superficial
y una profunda. La superficial es completa desde la superficie medial del radio, la apófisis estiloidea del radio, hasta ¿quién? Tercero o cuarto metacarpo. No, tercero. Tercer metacarpo, porque es el medial, ¿verdad? A la extremidad proximal del tercer metacarpo. El profundo va a tener una primera porción que va desde el proceso estiloides hasta, si es el medial, ¿qué carpo será este? Hasta la superficie medial del carpo radial. Ah, menos mal. Mi onda incomplejo QRS se normalizaron. Ajá. Va entonces el proceso estiloides del radio a la superficie medial del carpo radial. El otro fascículo o la otra porción va, ¿cuál será? Ajá. Aquí va al quinto, pero no, al quinto no. Igual al tercer metacarpo. Pero este no tiene segundo metacarpo. El otro, el ligamento colateral lateral es un solo fascículo. No hay dos, no hay superficial y profundo, es uno solo completo. El que tiene dos es el colateral medial del carpo. Entonces ahora pasamos a la articulación de los dedos. Tenemos la articulación metacarpo-falangiana, interfalángica proximal y la distal. Que ustedes señalaron, qué tipo, la clase, las superficies articulares, los movimientos. Ya ustedes señalaron la intermetacarpiana, que es una sindesmosis de tipo fibrosa. Los medios de unión de la metacarpo-falangiana es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque allí van a estar los huesos sesamoideos proximales. Entonces ellos tienen que tener algo más elaborado a lo que vimos en la articulación del humeroradio cubital y en la articulación del carpo. Se va a presentar, como todo, su cápsula articular, va a presentar ligamentos colaterales lateral y medial de esta articulación, metacarpo-falangiana. Y va a presentar ligamentos sesamoideos. ¿Cuáles son? Tenemos el ligamento metacarpo intersesamoideo, que él se va a ubicar entre los sesamoideos proximales. Va a fijar los sesamoideos proximales a metacarpo. O sea, él rellena el espacio que queda entre los sesamoideos proximales y lo fija al metacarpo, a la extremidad distal del metacarpo. Tenemos el ligamento suspensor o tendón interóseo. Este es un ligamento que va a estar ocupando la superficie palmar o plantar, porque hace lo mismo que miembro pélvico o a nivel del pie, de metacarpo y metatarso. Él se va a dividir en tres ramas principalmente, de las cuales dos, la lateral y la medial, van a pasar a la superficie dorsal del dedo y van a llegar a la tercera falange para reforzar al tendón del músculo extensor digital común. Tenemos los llamados ligamentos sesamoideos distales, tenemos el ligamento sesamoideo oblicuo y el cruzado. Ellos van a fijar a los sesamoides a la superficie palmar y plantar de los sesamoideos proximales a la primera falange, de pie y mano. Ya ustedes mencionaron el tipo, la clase de cada una de ellas, los movimientos. Ya saben que son todos pues van a tener como medio de unión la cápsula articular. Todos, fíjense, tienen ligamentos colaterales, lateral y medial. Hay que especificar para cada articulación. En la interfalángica proximal vamos a tener los ligamentos palmares que van a unir a quién y quién. Entre la falange. Entre
Primera falange, primera y segunda falange. Si me hacen un electrocardiograma me mandan a hospitalizar. Tenemos la interfalángea distal, igual, ya tipo, clase, la superficie articular ya ustedes la señalaron los movimientos. Tenemos como medios de unión su cápsula articular, colateral, lateral y medial de ella, de esta articulación, y tenemos ligamentos sesamoideos colaterales de ella, ¿no? Que van a fijar al sesamoideo distal. Entonces aquí lo vemos, este es el ligamento suspensor o músculo interóseo en la superficie palmaro-plantar de metatarso o metacarpo. Se divide en 3 ramas, una lateral, una medial y una media o intermedia. Estas van a pasar a la superficie dorsal de la tercera falange y en la apófisis extensora van a reforzar al músculo, al tendón del músculo extensor digital común. Aquí tenemos, por ejemplo, los ligamentos, estos son los oblicuos, estos son los cruzados, estos son los palmares, fíjense, entre primera y segunda. Y vamos a tener estos que no los nombré ya, que son los interdigitales. Hay proximales y distales. ¿Por qué creen ustedes que están allí? para las falanges, que no sé. ¿Para qué? No tenerlas, sino mantenerlas estables, firmes. Para evitar que ellas Se abran. se abran al momento que el animal camine. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ajá. La cavidad articular se forma ¿por quién? La membrana sinovial y el cartílago articular. La membrana sinovial y cartílago articular. ¿Quién ocupa a la cavidad articular? El líquido sinovial. Ustedes van a buscar nosotros hacemos la articulación temporomandibular, ¿no, verdad? ¿O sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí se señaló? Sí, sí. ¿Sí? Ah, ok. Ajá, ahora, de los elementos inconstantes, ¿qué articulación presenta meniscos? Meniscos. La articulación femorotibial. ¿Cuál articulación presenta? Disco Temporomandibular. la temporomandibular. ¿Qué articulaciones presenta? Cartílago marginal Y el océano. la coxofemoral y escápulo humeral. Ligamentos, todas tienen ligamentos. Superficie articular, todas presentan superficie articular, porque si no, no se articulan, ¿verdad? No existiría entonces una articulación. Ajá, para ver qué otra cosa. Pasamos entonces a miembro pélvico o miembro posterior. Así van ustedes. Cuidado con empujándolo. Es por eso. Patitas cortas ahí dando. Ajá, entonces el miembro pélvico o miembro posterior sí está unido al tronco.
Ahí sí hay una verdadera articulación. Y esa articulación se llama sacroiliaca. Tenemos esta. ¿Ella es de qué tipo? Cartilaginosa. Ajá, cartilaginosa. ¿El medio de unión será? Ajá, pero el medio de unión de ella. El medio de unión, si es una síntesis, no puede tener cápsula articular. Nada más cuando ustedes pongan eso en el examen, eso está mal. ¿Ah? No, el medio de unión de ella, si ella es una articulación de tipo cartilaginosa, ¿qué va a haber entre los dos huesos que se llaman? Cartílago. Cartílago. O fibrocartílago. Si pones solo tejido fibroso, asumo que esa es una fibrosa. Y no, no es fibrosa, ella es cartilaginosa. Entonces el medio de unión es fibrocartílago. Y ya después vienen los otros, las otras estructuras que ustedes mencionaron. Ajá, esta, la coxofemoral. Ella es de tipo sinovial, clase esferoidal, movimientos. Movimientos. Flexión, extensión, aducción, rotación, circundación. Todo. Bueno, Y va a ser su medio de unión, la cápsula articular, porque es el medio de unión, ¿verdad? Después tenemos, ¿cómo? y cartílago maxilar. Que es el, Cartílago maxilar. pero ahí tiene un nombre. Cuando pasa, ajá, cuando él pasa de la escotadura, de una de las del extremo de la escotadura al extremo de la otra escotadura, ahí se llama ligamento transverso escapular. Y va a tener otro que se llama Ligamento de la cabeza del fémur. el ligamento de la cabeza del fémur. Y también va a tener pues el refuerzo de los músculos de la mano. Tenemos la articulación rotuliana. ¿Entre quién y quién? Tenemos, ajá, entre rótulo y fémur y entre fémur y rótula es fémur rotuliana. ¿Y entre quién y quién? Fémur tibial. Fémur tibial, porque aquí estamos englobando a las dos. Entre fémur y rótula y entre fémur y tibia. Fémur rotuliana, fémur tibial. La fémur rotuliana, ¿qué tipo es? ¿Clase? Movimiento, flexión y extensión. Medio de unión, Cápsula articular, ligamento rotuliano lateral y medial, ligamento rotuliano lateral, medio y medial, en bovinos y equinos. y en pequeño rumiante tenemos un solo ligamento que es el rotuliano. ¿Esta de qué tipo es? Ella es, la femorotibial es tipo, Condilar. clase, condilar. Movimiento, flexión, extensión. Y pueden encontrar que suman aducción y abducción. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué estructuras conforman esta articulación? Los cóndilos del fémur y Cóndilos del fémur, cóndilos de la tibia. ¿Qué estructura está aquí? Los meniscos. Ellos están ocupando la cápsula articular o la cavidad articular. ¿Están ocupando? la cavidad. ¿Están ocupando? La qué? La cavidad articular. Ah, ok. Lo ocupan, lo van a dividir parcial o completo. Parcial, ¿verdad? Parcial, porque ellos están en forma de media luna.
permiten la comunicación de las cavidades, de esa cavidad articular que el compartimiento de arriba se comunique con el de abajo, el dorsal se comunique por encima con el distal. Ajá. Y vamos a tener sus ligamentos, ¿verdad? Vamos a tener aquí ligamentos, hay colaterales, lateral y medial, de la articulación femorotibial, porque ya hemos visto que tenemos colaterales en otras articulaciones. Tenemos los ligamentos cruzados, ¿verdad? Hay uno cruzado craneal y uno cruzado caudal. ¿Ellos qué van a fijar? El extremo proximal de la tibia y el extremo distal del fémur. Perfecto, van a fijar fémur y tibia. Y vamos a encontrar ligamentos propios de los meniscos, ¿no? ¿Cuáles son? Ligamento femoral, Tenemos el menisco femoral, tibio craneal de la... tenemos el tibial craneal, lateral y medial, ¿no? Sí, lateral y medial. Lateral y medial, tenemos el tibial caudal, lateral Y medial. que son de los meniscos. Ah. Tibia peroné, fibrosa sin desmosis. Y tenemos la articulación tarsal. Aquí tenemos una. ¿Cuál será esa? Tibio peroné tarsiana. ¿Es de tipo? Clase íngrimo. Tenemos entre la fila proximal de tarso y la fila central de tarso. Esa es. Ajá. Ella es de tipo clase plana. Tenemos entre la fila central de tarso y la fila distal. Esa es intertarsiana distal. De tipo clase plana. Entonces, esta y esta son planas. Si son planas, ¿qué movimientos hacen? Deslizamiento. Entre la fila distal de tarso y metatarso es tarso metatarsiana. De tipo Plano. sinovial. Clase plana. Vamos a realizar también movimiento de deslizamiento. Las articulaciones de las falanges, entre metatarso, primera falange, entre primera y segunda falange de miembro pélvico, entre segunda y tercera, tienen las mismas características de miembro torácico. Ajá, entonces aquí tenemos esta articulación sacroiliaca, sinovial plana. Si es entre el sacro y el ilio, serán esas superficies articulares. Por parte del sacro es la que hay en el sacro. Ajá, pero sí, pero ¿qué parte de las alas? Ella tiene una partecita que permite el contacto con el ilio. La superficie del ilio. Cara medial y ilio. Bueno, vamos a ver. La superficie Auriculares, por parte de las alas del sacro y por parte del ilio. Son superficies auriculares que van a permitir la articulación entre ellos. Entonces tenemos como medio de unión su cápsula articular, el ligamento sacroiliaco ventral, y en el cinturón pélvico tenemos uno dorsal, sacroiliaco dorsal, que va a tener dos porciones. Tenemos el ligamento sacrotuberal ancho, que también tiene dos porciones, una parte ancha y una parte tuberosa. La parte ancha tiene, es en forma de lámina. Y tenemos el ligamento iliolumbar, no tiene movimientos. Tenemos la articulación de la sínfisis pélvica, cartilaginosa sínfisis, los medios de unión, ligamento púbico craneal y ligamento isquiático arqueado. ¿Este está en relación a quién? ¿Qué ocupa? El nombre lo dice. ¿Qué está ocupando ese ligamento isquiático arqueado? La arcada isquiática, ¿verdad? Y este
estar situado? ¿En qué parte del pubis? En su parte craneal o en su borde craneal. Si la vemos, tenemos entonces que tenemos ese ligamento sacroiliaco ventral, llenando el espacio entre el ilio y el sacro y las alas del sacro. Tenemos el dorsal que tiene una parte corta y una parte larga. Tenemos el sacrotuberal ancho o sacrotuberoso ancho, tiene una porción, una lámina, es la porción ancha, y una porción tuberosa que va a llegar hasta la tuberosidad isquiática. La parte ancha llega hasta la espina isquiática. Y parte de la tuberosidad, ¿de qué tuberosidad es esta? La tuberosidad sacra. ¿Vamos bien hasta aquí? La articulación coxofemoral, que ustedes la mencionaron, de tipo sinovial, clase esferoidal. Tenemos los medios de unión, ese ligamento acetabular transverso, el de la cabeza del fémur, y ustedes señalaron los movimientos. Entonces tenemos como sus superficies articulares, por parte del fémur la cabeza, por parte del coxal el acetábulo. El ligamento de la cabeza del fémur se extendería ¿de dónde a dónde? Desde la fobia de la cabeza del fémur hasta el acetábulo. Desde la fobia de la cabeza del fémur, ¿verdad? Por eso está esa depresión en la cabeza del fémur, porque allí va a estar ese ligamento de la cabeza del fémur. Y tenemos el ligamento transverso acetabular, lo que les mencioné, que él va de un extremo del acetábulo al otro extremo de la escotadura acetabular, de un extremo de ella al otro extremo. Y tenemos ese ligamento de la cabeza del fémur. Tenemos una articulación entonces femorotibio-rotuliana o rotuliana, la femororotuliana y la femorotibial, que ustedes la describieron. La femororotuliana, sus medios de unión, ligamento femororotuliano lateral y medial. Tenemos los rotulianos lateral, medio y medial, y los rotulianos, el rotuliano pequeño en especie. Superficies articulares. Por parte del fémur tenemos la tróclea del fémur y la superficie articular de la rótula. Aquí tenemos el fémur rotuliano, este es el lateral, allá tenemos solo el rotuliano, que está presente en los pequeños rumianos. Tenemos el rotuliano medial, medio y lateral. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué puede ocurrir aquí? O sea, ¿qué patología puede ocurrir aquí? El enganche rotuliano, ¿verdad? El ligamento se monta sobre el labio medial de la tróclea y produce ese enganche rotuliano. La solución es cortar. Pero ahora si usted le corta los tres, imagínense. Y ese era el pobre bovinito. Lo más seguro es que vaya al matadero. Tenemos la femorotibial, que ustedes también la describieron, sinovial condilar. Como medio de unión tenemos su cápsula, los colaterales, lateral y medial, los cruzados, craneal y caudal, y los de los meniscos, el menisco femoral, tibial craneal lateral y medial, tibial caudal lateral y medial. Aquí vemos la superficie articular, cóndilos por parte del fémur, cóndilos por parte de la tibia. Entonces aquí lo vemos los colaterales, aparte del colateral, aquí estaría el otro, este es el del menisco femoral, este es cruzado caudal, cruzado craneal. ¿Vamos bien hasta aquí?
Tenemos la articulación del tarso, ustedes ya la describieron, tarso femoral o tibio peroné tarsiana, intertarsianas o intertarsales, aquí tenemos proximal y distal, y tarso metatarsiano. De igual manera, el miembro torácico ¿cuántas cavidades hay allí? 8. 4. Cavidades. 4. Igual, busquen si se comunican y cuáles se comunican si hay comunicación. Ya ustedes señalaron la tibio-peroné tarsiana, sinovía íngrimo, cápsula articular, bueno, esto va incluido en ella. Tenemos los ligamentos tarsianos colateral y medial. Tenemos el ligamento tarsal plantar o plantar largo, también lo pueden encontrar así, tarsiano dorsal. El tarsal plantar o plantar largo estaría en qué parte de la articulación del tarso, ocupando la superficie dorsal o la superficie plantar. Plantar. No, pero es que lo digo así, me lo manda para otro lado. Y tenemos el tarsiano dorsal en la superficie dorsal de la articulación. Estos ligamentos especiales se refieren a los ligamentos entre los tarsos. Así como en los carpos ellos están unidos también a través del ligamento, ellos también lo tienen de la misma manera. Entonces aquí tenemos este ligamento tarsiano dorsal, este es colateral lateral, aquí estaría el colateral medial, este es plantar largo, ¿no? Que son los principales, este es colateral, este es colateral. ¿Se entendió? Entonces, bueno, nos vemos después de Semana Santa. No tienen, o sea, vamos a práctica, ¿no? Pero después de Semana Santa.